Listo, empezamos a grabar. Gracias, Piero. ¿Se me escucha bien? Sí, hermano, te escuchamos correctamente. De acuerdo. Gracias. Bueno, ante todo, buenas noches con cada uno de ustedes. Para mí es un honor ser partícipe y ser el primero en aperturar esta tradición que se va a convertir posteriormente, ¿no? De los sábados jurídicos en el cual estaremos compartiendo conocimiento a lo largo de la pequeña trayectoria de la vida universitaria, ¿no? El día de hoy yo quiero compartir con ustedes un tema en específico del derecho procesal penal, el cual el plazo razonable de la investigación preparatoria, ¿no? Tal vez muchos de ustedes se preguntan con respecto a este tema y me dirán, pues, ¿no? William, el grupo es litigación penal, ¿no? Pero recordemos que la litigación penal no solamente se va a ver en juicio oral, no solamente es en ese momento, ¿no?, que se demuestra la litigación oral, sino que también la litigación oral pues se manifiesta desde la apertura de la investigación contra una persona, ¿no? En el cual se van a desarrollar pues diversas audiencias, las audiencias previas al juicio oral, vamos a tener audiencias de prisión preventiva, control de plazo, tutela de derechos y entre otras audiencias que también en ellos se plasman lo que viene a ser la litigación penal que va a ser vigente a partir del mes de diciembre en todo el Perú, pues bueno, está plasmado principalmente en la oralidad, ¿no? Bajo el principio de la oralidad. Bueno, entonces, sin más dilaciones, voy a comenzar con un tema de compartirles un tema con ustedes, como dije, que es el plazo en la investigación preparatoria, el plazo razonable en la investigación preparatoria. Quiero comenzar esta pequeña disertación con una frase que bastante me llamó la atención desde hace mucho tiempo, ¿no? Esta frase indica que la excesiva duración de los litigios penales, ¿no?, constituye uno de los mayores y más viejos males de la administración de justicia. Frase acuñada por Alcalá Zamora en los años de 1960 o a inicios de los años de 1960 al referirse a la excesiva duración de los litigios penales, ¿no? A la excesiva o la prolongada duración de los litigios penales. Han pasado más aproximadamente ya 60 años, pero al parecer que el problema todavía no se ha solucionado. Todavía tenemos problemas lo que viene a ser en la excesiva duración de los procesos penales, ¿no? Eh, en, en todo este contexto, Arsemio Oré mencionaba que en un Estado constitucional de derecho, el proceso penal va a requerir de un tiempo, ¿no?, de un tiempo prudencial para que se determine la responsabilidad o no del imputado. Pero hay casos o se ha visto casos a lo largo de nuestra trayectoria histórica del proceso penal en el Perú que tenemos una duración excesiva de procesos penales. Hay casos que se han prolongado excesivamente sin una justificación adecuada, una indebida prolongación de los procesos penales y pues al prolongarse un proceso indebidamente, pues estarían quebrantando todas las reglas del funcionamiento del aparato estatal, referidos principalmente a la administración de justicia, ¿no? Arsemio Oré mencionaba que ante esta situación, ante esta problemática, pues teníamos que brindarle una garantía procesal al imputado, que esta garantía procesal salvaguarde los derechos del imputado, principalmente que su proceso penal sea llevado en la brevedad posible, ¿no? Sea llevado en la brevedad posible. Esto hace referencia principalmente a la garantía procesal o al derecho que se le conoce como el derecho al plazo razonable, de que toda persona pues sea llevado, todo proceso sea llevado dentro de un plazo razonable y que el proceso acabe pues en un tiempo más breve posible, ¿no? Pero muchas veces pues esto no sucede así, ¿no? Muchas veces no sucede así, entonces surge con el nuevo Código Procesal Penal la institución procesal que se le llama como el control de plazo. Esta figura pues sirve como para contrarrestar
la persecución perpetua del Estado, ¿no? De decirle al Estado, un momentito, alto, tú no puedes someter a una persona a una investigación o a un proceso penal que sea excesiva en el tiempo, desproporcionado en el tiempo, ¿no? De esta manera, pues el Estado somete al investigado a molestias, a gastos y a sufrimientos innecesarios. Y lo peor aún de todo esto, el proceso que nosotros podemos estar viendo como todavía estudiantes o ya egresados, vemos que al simple inicio de un proceso penal, pues una persona sufre, ¿no? El Estado le obliga de ansiedad e inseguridad de qué va a ser de su proceso o de su investigación. Pues lamentablemente, si estamos ante una excesiva duración de un proceso penal, obviamente que estamos pues ante la vulneración de los derechos del imputado. Y no solamente del imputado, sino que también estamos ante la vulneración de los derechos de la víctima, porque también la víctima requiere que el daño que se le ha ocasionado pues sea resarcido, sea reparado en la brevedad posible. Ante todo esto, Daniel Pastor mencionaba que el proceso penal o al referirse al proceso penal mencionaba que estamos ante ante un dilema de doble finalidad, perdón. Estamos ante un dilema de doble finalidad. Esta doble finalidad, lamentablemente, son contradictorias en el derecho penal, ¿no? Como decir que en teoría tenemos que el derecho procesal penal o el proceso penal sea llevado sin menospreciar, sin menoscabar, sin vulnerar los derechos del imputado, ¿no? Eso es en teoría, pero en la práctica, que tan solamente al simple inicio de poderlo someter a una persona a un proceso penal, a esta persona ya lo estamos sometiendo a un sufrimiento. Este sufrimiento, lamentablemente, pues es el costo inevitable, ¿no? De todo el proceso penal que va a tener que acarrear el imputado. Entonces, Daniel Pastor hacía referencia a esto, ¿no? Cuando un proceso penal se extiende en el tiempo, se extiende bastante en el tiempo, prolongadamente bastante, se quebrantan los derechos fundamentales del imputado. Y más aún, va a ser grave la situación cuando el imputado es sometido a medidas cautelares, a medidas que privan la libertad de la persona como la prisión preventiva. Y peor aún, el problema va a ser más grave aún cuando el proceso penal pues sea llevado en una excesiva duración fuera de los plazos establecidos, ¿no? Como hemos visto ya en muchos casos, y el Tribunal Constitucional también se ha manifestado al respecto de la excesiva duración de los procesos penales, ¿no? En nuestro nuevo Código Procesal Penal, en nuestro nuevo modelo procesal penal, pues tenemos garantías, ciertamente se han instaurado garantías que sirvan para la protección de los derechos del imputado, ¿no? Como tenemos es la tutela de derechos y el control de plazo. Pues bueno, con estas palabras introductorias quiero compartir unas 5 diapositivas con ustedes para poderme guiar y también guiarles a ustedes del tema que voy a hablar. Voy a hablar específicamente del plazo de la investigación preparatoria. También voy a hablar sobre la institución procesal del control de plazo. Y finalmente hablaré sobre lo que viene a ser el plazo razonable, su concepto y las aristas que se tienen que analizar pues, para poder determinar la vulneración a este derecho fundamental constituido como un derecho implícito o el derecho implícito que es conjuntamente con el debido proceso. Bueno, Piero, si tal vez está habilitado, por favor, la pantalla para poder compartir. Sí, está habilitado, William. De acuerdo. Bueno, me confirman por favor si las diapositivas que están en la pantalla se pueden visualizar. Sí se ve. Sí se ven. De acuerdo, muchas gracias. A ver, vamos a ver. Ya, se puede ver, ¿verdad? Sí se ve, me dijeron ya. Muy bien. Entonces, vamos a continuar con eso de acá. Con este tema. Vamos a hablar entonces sobre
el plazo, en primer lugar, de la investigación preparatoria. En el Código Procesal Penal, la investigación preparatoria, o bueno, todo el modelo del Código Procesal Penal, el proceso penal común debía ser llevado en 4 etapas. Esto creo que ya todos lo sabemos, ¿no? La etapa de investigación preparatoria, la etapa intermedia y la etapa de juzgamiento. Y la etapa de investigación preparatoria tiene una subdivisión o está dividida por unas 2 subetapas, que son las diligencias preliminares, y el otro es la investigación preparatoria formalizada o la investigación preparatoria propiamente dicha, ¿no? Entonces, tenemos 2 etapas. Entonces, voy a hacerme referencia solamente al plazo de estas 2 etapas. ¿Cuáles son entonces estas 2 etapas? Son las diligencias preliminares y la investigación preparatoria formalizada. Para las diligencias preliminares, el Código Procesal Penal o el nuevo Código Procesal Penal ha instaurado un plazo, ¿no? Un plazo de 60 días. Así lo establece el artículo 334, inciso 2, ¿no? Lo establece, que las diligencias preliminares son de 60 días. Pero te dice ahí, la norma procesal te dice que no obstante, el fiscal podría fijar un plazo distinto, o sea, podría ser mayor de 60 días, podría ser mayor de 120 días, podría ser, ¿no? Pero recuerden que este artículo ha sido modificado. Anteriormente también este artículo solamente estipulaba de un plazo para las diligencias preliminares de 20 días, ¿no? También el mismo artículo, pues, daba la facultad al fiscal para poder fijar un plazo distinto. Y hubo muchos problemas, ¿no? Y ante el reclamo, ante las diversas apelaciones, casaciones y pues ante los diversos pronunciamientos del Tribunal Constitucional, pues se ha tenido que variar este artículo y hoy en día son de 60 días. Pero todavía se mantiene la figura que nos dice que el fiscal podría fijar un plazo distinto y todavía creo que muchos fiscales todavía no entienden o no interpretan este artículo a la perfección y ayudado también con ciertas casaciones emitidas por la Corte Suprema. Bueno, recordemos entonces que en el proceso común no solamente tenemos un plazo establecido, solamente un plazo establecido o un modelo que se va a seguir con todos los procesos. Recuerden que nosotros tenemos plazos comunes o los plazos simples, como los casos simples o los casos comunes que tenemos, y posterior a ello tenemos los que son los casos complejos. Y fuera del caso complejo tenemos aquellos casos que involucran a delitos de corrupción de funcionarios, lavado de activos y criminalidad organizada. Entonces, la división sería de 3, ¿no? Tenemos diligencias preliminares para los casos comunes, casos complejos y casos de crimen organizado, lavado de activos y corrupción de funcionarios. Para cada uno de estos tenemos plazos distintos porque no son siempre van a ser 60 días, porque para cada uno de estos la norma procesal y la Corte Suprema han establecido que pues los plazos de investigación van a ser diferentes de otros, ¿no? Para los casos comunes, las diligencias preliminares es de 60 días. 60 días, ¿por qué? Porque el Código Procesal Penal lo establece así. Y ahora, ¿podría ser prorrogado estos 60 días? Claro que sí, más 60 días. En total, hacen un total de 120 días. ¿Y de dónde, William, nos sacas esto? Esto le saco específicamente de la Casación 2-2008 de la Libertad, en el cual se ha establecido que la duración de las diligencias preliminares no podría ser superior a lo establecido en la investigación preparatoria formalizada. O sea, no podría superar de los 120 días. Recuerden que en la investigación preparatoria, el plazo de la investigación preparatoria es de 120 días. Entonces, las diligencias preliminares no podrían superar este plazo. Entonces, es un total de 120 días. A su vez, esta casación 2-2008 ha establecido que ante que un caso sea declarado como complejo, pues las diligencias preliminares tendría una duración de 8 meses, ¿no? 8 meses. Y aquí el problema interpretativo que muchos tal vez se han topado con diversas investigaciones en las prácticas que están haciendo, en los estudios que están,
en los casos que han podido advertir, ¿no? ¿Qué sucede? Que en la práctica fiscal, el fiscal apertura diligencias preliminares por 60 días. Se amplía más 60 días más. Pero ¿qué dice el fiscal? Ah, ojo, la casación 2/2008 me ha dado una facultad de poderlo declarar complejo y tomar ese plazo de 8 meses más adicionales, ¿no? O sea que son 4 meses de diligencias preliminares y lo que sucedía es que cuando al vencimiento de este plazo, el fiscal declaraba el caso complejo y tenía 8 meses adicionales más. Y aquí había un problema, ¿no? Porque la investigación solamente de las diligencias preliminares ya estábamos ante una duración de un año. De un año. Entonces, para lo cual, mediante la casación 144/2012 de ANCAC, se ha establecido que la duración de las diligencias preliminares no podría ser superior a los 8 meses, incluido desde la apertura, ¿no? O contados desde el momento de la apertura hasta que el fiscal emita una disposición de formalización de investigación preparatoria o la disposición de archivo de la investigación o la reserva provisional, ¿no? Hasta ahí tendríamos que tener 8 meses. Pero he aquí también un problema del proceso penal cuando en la práctica fiscal, pues muchos declaran el caso complejo así por así, ¿no? Porque para declarar un caso complejo se requiere de ciertos requisitos que están establecidos también en la norma procesal. Pero no solamente se requiere mencionarlo, sino que también tiene que tener una motivación específica por qué el caso se está declarando complejo. Bueno, este es uno de los aspectos problemáticos que tal vez ustedes más adelante también podrían comentar, o tal vez críticas en contra, posturas en contra, o a favor también que me pueden hacer. Entonces, tenemos ante los casos de criminalidad organizada. Los casos ante la criminalidad organizada, pues la duración de las diligencias preliminares es de 36 meses. Así lo ha establecido la casación 599, sí, 599/2018, el caso de Keiko Fujimori o Fuerza Popular, si no me equivoco, ¿no? Entonces, tenemos diligencias preliminares para casos comunes, complejos y casos de crimen organizado. Y ahora, con respecto a la investigación preparatoria, en este caso, no ha intervenido la Corte directamente, ¿no? Sino que los plazos ya están establecidos en el Código Procesal Penal. ¿Dónde lo tenemos? Lo tenemos en el artículo 342, inciso 2 del Código o del nuevo Código Procesal Penal, que indica que la investigación preparatoria o el plazo de la investigación preparatoria es de 120 días. Entonces, también tenemos plazos para casos comunes, complejos y casos. Tenemos un tope de 120 días y la norma te dice que esta podría ser solamente a criterio del fiscal, podría ser ampliado a 60 días. En total son 180 días. Que el fiscal lo puede hacer a consideración, ¿no? Estos 60 días más. Entonces, ahora, si el fiscal requiere de un tiempo adicional, el fiscal tendría que solicitar al juez de investigación preparatoria a que le conceda un plazo específico para que concluya con las diligencias que se ha programado el fiscal, ¿no? Entonces, solamente el fiscal tiene a consideración a su propio criterio, entonces, unos 120 días de investigación preparatoria formalizada. Y en los casos complejos es de 8 meses. Solamente 8 meses, sí, 8 meses. Podría ser ampliado más 8 meses más, ¿no? O 8 meses adicionales más, pero siempre en cuando con la autorización del juez de investigación preparatoria, ¿no? Y en los casos de crimen organizado, es de 36 meses y podría ser ampliado esta investigación más 36 meses más previa autorización del juez de investigación preparatoria. Solamente fíjense acá en el cuadro, en el esquema que les estoy mostrando, pues la duración del proceso penal tiene una duración excesiva en el Perú. Bastante, ¿no? Bastante. Tan solamente un caso común, en un caso simple, pues tenemos investigaciones que sobrepasan el año para poder ser culminada una investigación, ¿no? Este es un problema que advierto yo, pueda que me equivoque, bastante recurrente de los fiscales cuando una investigación simple lo declaran como complejo, ¿no?
y otro que toman pues los plazos adicionales de estos 8 meses fuera, ¿no? Fuera de lo que viene a ser ya de las diligencias preliminares iniciadas, ¿no? Y todavía creo que muchos todavía no lo entienden o lo interpretan a su mejor manera, a su mejor parecer de cada uno de los fiscales, ¿no? Esto es uno. Bueno, entonces, ustedes tal vez me dirán, ¿no? Pero, William, tal vez te quejas bastante de la excesiva duración del plazo de las diligencias preliminares y el plazo de la investigación preparatoria, pero hay una figura, ¿no? En el Código Procesal Penal que viene a ser la institución del control de plazo. ¿Podemos recurrir a ella? Claro que sí, se puede recurrir a ella, ¿no? Entonces, ¿recurrimos a ella ante la excesiva duración del proceso penal? Sí, y asunto acabado, ¿verdad? Asunto terminado, porque fácil, y acabamos con eso. Ya está, pero parece ser no así, parece ser que el problema no se soluciona con esta figura del control de plazo. Lo vamos a ver acá. Entonces, el control de plazo principalmente es una institución procesal que principalmente va a salvaguardar, va a garantizar los derechos fundamentales del imputado, a que el fiscal concluya con todas las diligencias programadas en sus diversas disposiciones y que no se exceda de ello, ¿no? Que no se exceda del plazo establecido. En conclusión, simplemente es entonces para poder garantizar, salvaguardar los derechos y garantías constitucionales del imputado. ¿De acuerdo? Entonces, el control de plazo también se va a poder recurrir en la etapa de investigación preparatoria en sus dos subetapas, tanto en las diligencias preliminares como en la investigación preparatoria formalizada. Cada uno de ellos tiene una regulación distinta, ¿no? El control de plazo para las diligencias preliminares está estipulada, está establecida en el artículo 334, inciso 2 del nuevo Código Procesal Penal, el cual te indica, ¿no? Ante la excesiva duración del proceso penal de las diligencias preliminares, el imputado tiene la facultad de poder solicitar al fiscal a que se pronuncie sobre el fondo de las diligencias preliminares, ¿no? Es decir, el imputado le va a decir al fiscal: señor fiscal, ya puede, pronúnciate porque ya hemos excedido del plazo, ¿no? ¿Vas a investigar, vas a archivar o vas a tener una reserva provisional? Entonces, lo primero que te dice el código es que tú tienes que recurrir ante el fiscal. Tienes que solicitar al fiscal. Lo primero que tienes que hacer. Y el fiscal tiene que responderte por escrito, por una disposición, si te la concede o no. Si emite o no una disposición correspondiente a la formalización o al archivo, ¿no? Entonces, en el caso que el fiscal te lo deniegue la solicitud, entonces el imputado recién podría recurrir al juez de investigación preparatoria, o recién puede recurrir, perdón, al juez de investigación preparatoria para que le ordene al fiscal a que se pronuncie con respecto de las diligencias preliminares. Entonces, también parece ser algo sencillo, pero acá el problema, compañeros, hay miembros de este círculo que pertenecen pues a distintas ciudades, ¿no? Y la mayoría de ellos creo que lo tenemos en la ciudad de Lima. Entonces, ¿qué sucede, no? ¿Qué sucede, por ejemplo, acá en Puno? ¿Ya? Les hablo de Puno. En Puno, tú presentas una solicitud para que el fiscal pues, se pronuncie sobre el plazo de las diligencias preliminares, y al presentar tu escrito, pues, tu escrito lo van a proveer, su reglamento dice en 3 días, ¿no? Que tiene que ser en 3 días, pero no lo proveen en 3 días, lo proveen en una semana y media, ¿no? Lo van a proveer, pero solamente es el proveído, ¿no? Providencia número tal, que el escrito presentado y tal. Pero el pronunciamiento del fiscal, ¿cuánto tiempo más esperaremos? Esperaremos por lo menos unas 2 semanas, ¿no? Siendo bastante positivos que nos responde el fiscal en 2 semanas. Pero no nos responde en 2 semanas, nos responderá pues en 3 semanas. Entonces, en las 3 semanas nos deniega porque nos dice que tenemos todavía actos urgentes, inaplazables, todavía que realizar en la investigación. Ya. Entonces, ¿dónde recurrimos? Al juez de investigación preparatoria. ¿Cómo lo hacemos? Presentando un escrito.
y el escrito lo van a proveer inmediatamente, el juez de investigación preparatoria va a fijar audiencia inmediatamente. No, pasarán por lo menos unas 2 semanas, 3 semanas para que hasta el día que concurra la audiencia de control de plazo. Y en la audiencia de control de plazo, pues resulta que el fiscal días antes ha emitido una disposición que declara el caso incomplejo. Y el juez de investigación preparatoria que te dice, no, acá está, asunto solucionado, ya está la disposición y volvamos nuevamente donde estábamos, ¿no? Eso es uno de los problemas que se manejan en el control de plazo. Ahora, en el caso de la investigación preparatoria, también esto está regulada expresamente, ¿no? Nos dice la audiencia de control de plazo, está en el artículo 343, inciso 2 del Código Procesal Penal. En este caso, uno ya no va a solicitar al fiscal, sino que concurre directamente al juez de investigación preparatoria para que éste le ordene al fiscal, pues, que se pronuncie sobre la investigación. Si da por concluida, si acusa o va a sobreseer la causa, ¿no? En este caso. Bueno, hay problemas que todavía no se solucionan con respecto al control de plazo en el Perú y estamos, a mi concepción, estamos pues ante la inminente vulneración del derecho al plazo razonable. Bueno, ¿y qué es el plazo razonable? El plazo razonable, Arsemio Oré Guardia lo ha definido que en principio constituye esto, un principio, ¿no? En virtud del cual el órgano jurisdiccional o la autoridad jurisdiccional tiene la obligación de pronunciarse sobre el fondo del asunto, para que ponga fin al asunto, ¿no? Para que ponga fin a la investigación o al proceso penal, dentro de un tiempo prudencial, dentro de un tiempo razonable, nos dice Arsemio Oreguardier. Ahora, el Tribunal Constitucional respecto al plazo razonable se ha manifestado en diversas sentencias, ¿no? Los casos más sonados que hemos tenido pues sobre el plazo razonable han sido los casos de Glacier Cats, Chacón Málaga y Salazar Monroy, ¿no? Salazar Monroy, que ha establecido criterios para poder determinar, para poder analizar la razonabilidad de la duración de un proceso penal. Pero ¿qué nos ha dicho el Tribunal Constitucional antes, no? Que el plazo razonable constituye un derecho. Este derecho es a ser juzgado dentro de un plazo razonable y esto pues constituye una manifestación implícita del derecho al debido proceso. Todo este bagaje de derechos que no están establecidos en la Constitución política, pues lo va a consagrar el debido proceso. Y el debido proceso tiene su regulación en el artículo 139 de la Constitución política, ¿no? Inciso 3. Entonces, pues, el plazo razonable es un derecho. Es un derecho que engloba o que está dentro de los derechos que va a consagrar, que va a englobar el debido proceso. Entonces, el plazo razonable que el Tribunal Constitucional se haya manifestado con respecto a qué viene a ser el plazo razonable, también lo han realizado los organismos internacionales, ¿no? Como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y también se ha manifestado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Bueno, primero lo hizo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y posteriormente hemos tenido, pues, ¿no? Una copia del viejo continente y poderlo plasmar en nuestro continente. Bueno, fuera de ello, fuera de lo que se haya establecido el derecho al plazo razonable, tanto en Europa como en América, también hemos tenido un desarrollo doctrinario, ¿no? Del plazo razonable. ¿Qué nos indica? Hay dos posturas, ¿no? Rápido nomás, para no alargarme, creo que ya me estoy pasando del tiempo. Nos indica que hay dos posturas, ¿no? Uno de ellos, una de las posturas equipara el derecho al plazo razonable con el plazo legal. Es decir, que nos dice, estamos ante un plazo razonable según lo establecido en la norma procesal. Pero si nos excedemos del plazo establecido en la norma procesal, estaríamos ante la inminente violación o la violación o la vulneración de este derecho. Pero la otra postura nos dice que no podemos equiparar el plazo razonable con el plazo legal,
porque no todos los casos de investigación o del proceso penal son iguales a otros. Por más que sea el mismo delito, ¿no? Por más que sea el delito, por ejemplo, de usurpación. En un delito de usurpación A no puede tener la misma duración de un delito de usurpación B. Pueda que en el otro se requieran mayores actos de investigación y en el otro no. Entonces, pues, por eso la doctrina del no plazo nos dice que es muy distinta un plazo razonable a un plazo legal, ¿no? Bueno, el Tribunal Constitucional, tomando como ejemplo los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al igual que del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pues ha determinado 3 criterios para determinar la duración del plazo razonable en el proceso penal. Entonces, estos 3 criterios usualmente pues se van a agrupar en un aspecto subjetivo y el otro aspecto objetivo. Dentro del aspecto subjetivo se va a tener que analizar la actividad de las autoridades judiciales y el otro se va a tener que analizar la conducta del imputado. Y finalmente, el criterio objetivo, vamos a tener que analizar entonces la complejidad del caso. Bueno, estos son los 3 criterios que se ha manifestado el Tribunal Constitucional, ¿no? En el primer criterio, ¿qué se debe analizar? Nos dice el Tribunal Constitucional. Lo que se debe analizar es que si las autoridades judiciales, ¿no?, han sido diligentes en la realización, pues, de un proceso penal. Vayámonos tan solamente entonces a la investigación preparatoria. ¿Qué se debe analizar? Se debe analizar pues si el fiscal efectivamente ha cumplido con su rol de dirección de la investigación preparatoria. Si este fiscal ha sido o no ha sido diligente al momento de realizar la investigación. Si ha cumplido o no ha cumplido con todos los actos de investigación que debía realizar y en el momento que los debía realizar, ¿no? Si este fiscal ha sido diligente o no. Si este fiscal pues no ha sido diligente, lamentablemente pues estaremos ante la vulneración del plazo razonable. Por ejemplo, ¿no? Como les decía anteriormente, en un caso simple, ¿no? Nada más, para no complicarnos, en un caso simple, el fiscal, ¿qué realiza? Apertura diligencias preliminares por 60 días. Los amplía más 60 días más, pero en esa disposición repite los mismos actos de investigación que va a realizar. O sea, de la disposición 1 a la disposición 2 se copian los mismos actos a investigar. ¿Por qué sucede? Muchas veces tal vez por la no concurrencia de los testigos, del imputado, del agraviado, tal vez, y la colaboración de las otras entidades estatales, puede ser por eso. Pero resulta que cuando declara el caso complejo, sigue repitiendo los mismos actos de investigación, sigue repitiendo las mismas diligencias, ¿no? Y entonces, frente a esto, ¿dónde estamos? Si el fiscal ha sido diligente o no, obviamente que no, porque el fiscal tiene a su colaboración, por ejemplo, a la Policía Nacional del Perú, que si un testigo o la víctima podría recurrir con la fuerza, ¿no? Podría una conducción, caramba, se me fue el término, pero podría recurrir a ello, ¿no? Entonces, pues el fiscal usualmente no lo hace, no lo quiere hacer, ¿no? Entonces, ante ello, estaríamos ante una inminente vulneración del derecho al plazo razonable. Y el otro criterio a poder analizar es la conducta del imputado. Ahora, si el imputado ha tenido una conducta obstruccionista que no ha concurrido a las diversas citaciones del fiscal, que tal vez no ha presentado los documentos que le ha requerido el fiscal y entre otros, entonces ante ello no habría una vulneración al plazo razonable porque la actitud obstruccionista o la actitud dilatoria ha sido del propio imputado. Ahora, si también el imputado ha recurrido a las diversas garantías, ¿no? Como por ejemplo la tutela de derechos, ha concurrido tal vez a apelaciones, ha concurrido a casaciones, entre otras, que han dilatado el proceso, tampoco estaríamos ante una vulneración del plazo razonable, sino que
en este caso, pues, ¿cómo decir, no? En términos simples, la culpa lo tendría el imputado. Pero si el imputado ha colaborado, ha sido, ha estado concurriendo a los actos de investigación que el fiscal citaba, entonces, pues, en este caso, no es responsabilidad del imputado. En este caso sería la responsabilidad del fiscal. Y finalmente, el otro criterio objetivo a poder analizar es la complejidad del caso. Y la complejidad del caso, tanto el Tribunal Constitucional como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Pacto Interamericano de San José de Costa Rica, el Pacto de Derechos Humanos y Civiles y Políticos, si no me equivoco es esa, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, han señalado, ¿no?, que no se podría declarar un caso o cualquier caso como complejo si no se cumplen con los requisitos previos. Si el fiscal no motiva en su disposición respecto de por qué se está declarando el caso complejo. Recordemos que, por ejemplo, en nuestro Código Procesal Penal, para poder ser declarado un caso complejo, es pues que haya diversos actos de investigación, tengamos la pluralidad de imputados, pluralidad de agraviados, la realización de las diligencias en otros distritos fiscales o en otros países, ¿no? La concurrencia de distintos profesionales, ¿no? Distintos peritos, entre otros aspectos, ¿no? Tiene que ser motivada esto. Entonces, no simplemente declarar el caso complejo es pues a criterio del fiscal, sino que tiene que haber una motivación, una explicación cualificada sobre por qué el caso es complejo, ¿no? Y en la complejidad del caso, el Tribunal Constitucional ha manifestado que no se puede justificar la carga procesal. Es decir, el fiscal no podría justificar sus actos no realizados con decir que tiene mucha carga procesal, ¿no? Tiene mucha carga que realizar, como usualmente pasa casi creo que en todo el Perú, la carga procesal, ¿no? Esto no es una justificación para poder declarar un caso complejo, ya lo ha dicho entonces el Tribunal Constitucional. Y finalmente, tenemos un cuarto criterio que el Tribunal Constitucional todavía no lo ha tomado pues como un criterio más para poder ser analizado, ¿no? Lo ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ahorita no recuerdo el caso, en qué caso fue, si no me equivoco fue un caso con Guatemala. Y en un voto Eloy Espinosa Saldaña pues ha manifestado que también debía analizarse este cuarto criterio para determinar la vulneración al plazo razonable, que viene a ser la afectación generada por la excesiva duración del proceso penal, ¿no? En el cual, ¿qué se tiene que analizar? Se tiene que analizar pues en específico si la excesiva duración del proceso penal le ha causado una aflicción psicológica, una afectación psicológica y un daño económico al imputado. Si estos dos criterios se cumplen, también estaríamos entonces ante la vulneración. Ha manifestado entonces Eloy Espinosa Saldaña en un voto discordante que tuvo en una sentencia que no lo traje ahora, pero si alguien requiere se los puedo pasar. Bueno, entonces chicos, para finalizar, entonces, bueno, la excesiva duración del proceso penal todavía hoy en día es un problema que no se soluciona a nivel nacional y a nivel internacional, también en los diversos países, ¿no? Yo considero que las medidas como la prisión preventiva, ¿no? Las medidas cautelares como la prisión preventiva no serían, pues, tan controvertidas como lo es hoy en día, si el proceso penal durara unos 3, 4, 5 meses, un año y medio tal vez, ¿no? Durara, no sería tan controvertido esta medida cautelar de la prisión preventiva, porque sabríamos, ya todos sabríamos, que esa prisión preventiva tal vez podría durar tan solamente 5 meses, 6 meses podría durar, ¿no? Y no sería tan polémico como lo es hoy en día. Pero hoy en día tenemos prisiones preventivas hasta 3 años, ¿no?
Y esto todavía hemos visto casos en el cual todavía se ha prolongado la prisión preventiva, ¿no? Sin duda, pues estos vulneran los derechos del imputado. Finalmente concluyo con esta frase que dice, acuñada por Guarnier, que dice justicia lenta, justicia denegada. Muchas gracias. Si hay preguntas de ustedes, estoy para poder responderlos a la medida que me es posible. Gracias, muchas gracias, Piero.